Seguimos con la arquitectura del siglo XIX. Vamos ahora a lo que se llama la arquitectura de los nuevos materiales. En el siglo XIX, esto lo tuvisteis que ver en historia en cuarto de la ESO, o los que disteis historia el año pasado en primero. El siglo XIX es el siglo de la revolución industrial. La arquitectura nueva del siglo XIX es una arquitectura que está protagonizada por el empleo de nuevos materiales que proporciona esa nueva revolución industrial. Además, los avances industriales, tecnológicos, etcétera, provocan nuevas necesidades en el ser humano y se empiezan a crear pues, nuevos edificios como ferrocarriles, mercados, nuevos tipos de viviendas, puentes. Todas estas construcciones pueden ser consideradas también racionalistas o funcionalistas, porque lo importante no es que sea bonito, no es que sea una obra de arte, que era lo que se había contemplado prácticamente en la historia del arte, en arquitectura hasta ese momento, sino que lo importante es que fueran funcionales, pensadas de forma racional y que fueran funcionales, es decir, buenas para la función para la que habían sido hechas. Pues el puente, que no se caiga, que sea funcional. Que sea más bonito o menos bonito, lo interesante es que sea funcional, que responda a su función y que no se caiga. Pues en las estaciones de tren igual, y para una vivienda de una persona, pues normal. Además, muchas veces la forma se identifica con la función. Todo el mundo tiene claro, si ve la estación de Atocha desde fuera sin saber que ahí hay trenes, pues mucha gente ya sabe que es una estación de tren. Un puente es un puente, ¿vale? Pues de determinadas formas responden a la función. En cuanto a los nuevos materiales, ya lo vimos en el tema anterior, pues los nuevos materiales fundamentalmente van a ser el hierro fundido, hierro forjado, posteriormente acero, el vidrio, y aparece también el cemento armado. Las ventajas que estos nuevos materiales aportan a la arquitectura, pues que se pueden elaborar en grandes cantidades y a un bajo precio, que son fácilmente transportables en forma de módulos prefabricados y luego lo vas montando allí en el lugar donde vas a hacer la obra, que son recuperables y reutilizables una vez que pues a lo mejor ya el edificio ya no ha quedado obsoleto o ha sido sustituido, etcétera. Tú los materiales los puedes quitar de su sitio y volver a elaborarlos y utilizarlos en otro lugar. También se pueden cubrir amplios espacios con menos puntos de apoyo, al ser estos materiales menos pesados que los que tradicionalmente se estaban utilizando. Buen ejemplo de la utilización de estos nuevos materiales es que se construyen un buen número de puentes, de luces, es decir, de ojos del puente cada vez mayores, caracterizados además por su simplicidad y la eficacia, que responden a su función. Se podía hacer un puente de 200 metros con tan solo 2 puntos de apoyo. Entre los más importantes, este que tenemos ahí. En los apuntes y en muchos libros aparece como Coalbreak Songhire. En verdad se llama Iron Bridge, o sea, el puente de hierro, el Iron Bridge, de obra de Farnos Fitzgerald. Y también los llevados a cabo por Thomas Telford, por ejemplo el London Bridge. No confundir con el Tower, ¿vale? El Tower Bridge es el famoso, el de la Torre de Londres, el que se abre. El London Bridge, el puente de Londres de 1801, nunca fue ejecutado del todo, por eso no os voy a mostrar imágenes. Hoy hay un London Bridge, pero es casi posterior a la Segunda Guerra Mundial, porque los restos fueron bombardeados. O también el puente colgante de Menai, está en Gales, que es este, que une una isla con el continente. Este es el puente colgante, uno de los primeros puentes colgantes del mundo. Toda la estructura, ¿vale? Depende de estos dos. Mirad, esto sería un puente tradicional, pero en vez de seguir con pues, gracias a los nuevos materiales más livianos y a los nuevos materiales, el acero de sujeción, pues el puente no se cae. No es el puente más bonito del mundo, pero sirve a su función básica, que es que se pueda cruzar. Otro tipo de construcciones muy repetidas en esta época son los invernaderos. En la mayor parte de los casos se rehúsa el empleo de elementos decorativos y simplemente es
Pues simple, la estructura de hierro y luego recubierto de vidrio. Simplicidad. Tal es el caso del invernadero realizado por Charles Wall en el Jardín des Plantes de París. Pasa que muchos de estos, algunos no se conservan. O sea, aquí vemos simplicidad. Es un poco más complejo que otros que vamos a ver ahí. O el de Palmstoff de Decimus Barton. ¿Veis? Qué simple. La estructura a base de acero, de hierro y luego cristal. Eso es un invernadero como todos hemos conocido. También son famosos los de Joseph Paxton. El más famoso de todos no se conserva, que es el Crystal Palace. Que es, luego hablaremos de él cuando veamos las exposiciones internacionales. En general se trata de esqueletos de metal que se separan luego del exterior a través de grandes placas de vidrio. También son nuevos del siglo XIX, nuevas construcciones, las estaciones de ferrocarril. De la primera que se hizo, la de Crown Street en Liverpool, no queda nada. Más complejo van a ser los proyectos de Temple Meads en Bristol. Es este, mira, parece un templo, por eso lo de Temple Meads. O la estación de Derby de Robert Stephenson. Esta es la Gare Nord de París, porque la de la estación of Derby está hoy remodelada con ya una arquitectura muy contemporánea y no se aprecia prácticamente la arquitectura del siglo XIX. Este es un ejemplo. Luego, el paradigma de la utilización de los nuevos materiales es un arquitecto francés, Henri Labrosse, que va a ganar el Grand Prix de Roma, el concurso de arquitectura, y entre el año 43 y 50 del siglo XIX va a trabajar en la biblioteca de Santa Genoveva de París. Es esta. Este es el exterior. Un edificio más o menos de dos plantas que uno podría poner en la arquitectura pues prácticamente neoclásica. Nos puede recordar a cualquier palacio que vimos en el Renacimiento, incluso la decoración a base de guirnaldas es renacentista. Y luego aquí también hay decoración en el friso. Lo que es importante de esta biblioteca de Santa Genoveva, o la obra maestra de Labrosse, es la sala de lectura en el interior, que es esta. Aquí todo converge en pequeñas columnas de metal, las dos bóvedas de prácticamente las dos naves, eso es a base prácticamente nos recuerda una bóveda de cañón, y luego grandes ventanales en los laterales que ayudan a la lectura. También es obra suya, su obra maestra es la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de París, que es esta, que en ella las livianas cúpulas de cristal, mirad, cupulitas de cristal, se alzan sobre arcos y columnas metálicas muy finas. Los arcos son arcos de medio punto, un poco rebajados incluso, que proyectan estas columnas tan finas una sombra mínima para facilitar la lectura. El resultado, un espacio dilatado, amplio, con gran abundancia de luz, elementos indispensables en una biblioteca. La luz es también fundamental para los museos, que también se van a poner de moda, como el Museo de Ciencias de Oxford. Este es el exterior del Museo de Ciencias de Oxford, de Dean y Woodgard, que además de incorporar nuevos materiales, puede ser etiquetado como arquitectura ecléctica. ¿Por qué? Porque dentro de su estilo conviven muchos antiguos estilos neos. El islámico, el gótico, estos arcos apuntados, típicos góticos, de ventanas pareadas, y luego al interior todavía más arcos apuntados con las dovelas de diversos colores, como os acordáis, las dovelas bícromas típicas islámicas, arcos entrecruzados islámicos en la parte superior. De ahí esa arquitectura ecléctica. En el interior, pues esbeltas columnas, esbeltas son finas y altas, columnas de hierro sostienen la cubierta de vidrio sobre un enrejado de hierro.
y eso facilita la luz. En un país como es el Reino Unido, donde no hay demasiada luz, pues hay que aprovechar la que se tiene. También se levantan en esta época algunos teatros y óperas, entre los que sobresale el más importante, lo hace Charles Garnier, la ópera de París, que es esta, impresionante. Uno de los puntos más hermosos de este edificio es la escalera, que supera en barroquismo a otros edificios. En el interior, pues bastante barroco, por su recargada decoración, a base de columnas pareadas, incluso los entablamentos cortados, partidos entre unos y otros. Y aquí nos recuerda, por ejemplo, un arco de triunfo prácticamente. La ópera de París va a inspirar a otros edificios también de Garnier, como el casino de Monte Carlo, que es este. Esta es la entrada del casino de Monte Carlo. Aquí siempre hay cochazos aparcados. Yo cuando estuve había 2 o 3 Ferraris. Me hizo ilusión hacerme una foto al lado de ellos, un poco tonta, pero bueno. Encontrarse 2 o 3 Ferraris rojos y amarillos es curioso. Las exposiciones universales serían otro capítulo de esta arquitectura del siglo XIX. Estas exposiciones empiezan a hacer en el siglo XIX con la finalidad de mostrar al mundo todos los adelantos tecnológicos de los distintos países en cuanto a industria e incluso artísticos. Las primeras exposiciones fueron de ámbito nacional, pero a partir del año 50 empiezan a hacerse internacionales. Para estas exposiciones universales se van a construir lo que se llaman arquitecturas efímeras. Se hacen en pabellones que luego se desmontan. Eso ha pasado con las 2 que se han celebrado en España, en Sevilla y en Zaragoza. Hoy día prácticamente no queda nada de los pabellones que se hicieron. La de Barcelona en 1992 y la de Zaragoza creo que fue en el 2004, ahora no me acuerdo. Pero prácticamente no queda nada. Hoy la Isla Mágica, el parque este de atracciones que hay en Sevilla, estaba donde estaba la exposición universal. Pues eso, arquitecturas efímeras que duran poco tiempo, porque una vez finalizada la exposición pues se desmontan. Esto hace que muchísimas obras pues hoy día no se conserven, claro. Por ejemplo, para la exposición universal que se celebra en Londres en el 58, Sir Joseph Paxton presenta, ya os lo he enseñado antes, el Crystal Palace, del que se pudieron recuperar algunos elementos. ¿Por qué? Porque eran prefabricados y estos se montaron directamente sobre el terreno. Lo que se llama hoy Hyde Park y el Kensington Garden es donde tuvo lugar la exposición universal. El espacio que estaba Crystal Palace se puede visitar. Era un edificio de 600 metros de largo realizado con cristal y hierro, pues dotado de una gran amplitud y luminosidad, del que nos ha quedado ese retrato. Hay alguna foto, pero bastante mala. Estamos en los años 50, que también es el principio de la fotografía. En la exposición del 55 en París se diseñó un edificio que tenía unos muros tradicionales, pero que empleaba también el hierro y el vidrio en la cubierta, que es el llamado Palais o Palacio de la Industria. También, veis, es una especie de grabado de cómo sería ese Palacio de la Industria. En 1889 se vuelve a elegir París como sede de la exposición universal y para esta fecha se construye una serie de edificios en el conocido hoy como Campo de Marte. El más famoso es el Palacio en forma de U, que se hace en lo que hoy día es Trocadero, hecho por Contamini y Duterte. También se instalaron dos puentes móviles. ¿Veis? Aquí está. Este sería el Palacio de Nu. Aquí está hoy día Trocadero. Y aquí está la Torre Eiffel. Aquí veis cómo se estaba construyendo la Torre Eiffel. Y se hacen dos puentes móviles que se podían levantar y mover hacia los lados, de los que hoy día pues no queda nada. El edificio más conocido de esta exposición es el que hace Gustave Eiffel, la famosa Torre Eiffel. Es una estructura de 330 metros de altura y que fue el edificio más alto del mundo hasta que se construyó el edificio Chrysler en Nueva York, realizado en hierro forjado y colado, y no se revistió de otro material para hacerlo más bonito. Se sustenta sobre 4 grandes pilares que dan origen a 4 arcos parabólicos. Estos son los arcos parabólicos, que ya los habíamos visto en el Consell de Cent, por ejemplo, en Cataluña. No hay funcionalidad. Hoy día es una antena de comunicación y aquí hay un restaurante. Pero hoy día funcionalidad sería turístico. Le da prácticamente el 10% del PIB a Francia a París, la visita a este edificio. Estamos ante la expresión de una mentalidad claramente progresista. ¿Vale? Simplemente
una exaltación a los nuevos materiales de este edificio. Por último, dentro de la arquitectura del siglo XIX, vamos a ver la escuela de Chicago, que es la primera vanguardia artística que va a surgir en América. Surge a partir de 1871, sobre todo a raíz de la destrucción por un incendio de la práctica totalidad de la ciudad de Chicago. El ayuntamiento de Chicago hizo concursos de arquitectura para reconstruir la ciudad, y los más importantes arquitectos norteamericanos y algunos europeos van a viajar a esta ciudad. Dentro de los planteamientos de la escuela de Chicago, pues se cuestionan los métodos de la arquitectura tradicional y se va a proponer incorporar a estos nuevos edificios los nuevos materiales. Sobre los restos de la ciudad destruida por el incendio, pues se empiezan a construir viviendas, edificios comerciales, hoteles, oficinas, donde se van a ensayar todos los nuevos sistemas constructivos. Y el trazado urbanístico de la nueva ciudad se va a hacer en cuadrícula, lo que sería el barrio Salamanca aquí en Madrid, los famosos ensanches. El creador de la escuela, William Lee Byron Gene, estudia en París, va a trabajar como ingeniero durante la Guerra Civil Americana, decidiéndose en el 68 a abrir un estudio de arquitectura en Chicago. De este estudio van a salir los más importantes arquitectos y proyectistas del momento, entre ellos Sullivan. Le Baron Genet aporta una serie de innovaciones técnicas que se van a utilizar luego durante bastante tiempo y que van a revolucionar la arquitectura. Por ejemplo, incorpora unos nuevos métodos de cimentación. Se comienza a utilizar el cemento armado. Los edificios van a estar construidos primero por unos esqueletos de acero, lo que permite aumentar notablemente la altura y abrir así grandes ventanales también para tener una mejor iluminación interior. Otro elemento decisivo que va a permitir el nacimiento de estos nuevos inventos de la escuela es el rascacielos. Ellos inventan, en esta escuela de Chicago es donde se inventa el rascacielos. Y este rascacielos se puede hacer también gracias a otros dos inventos. Uno, el ascensor. Claro, 43 plantas a patas. Bueno, pues vas a estar muy bien en forma y se te van a quedar unos glúteos muy definidos, pero cansa todos los días subir 43 plantas, así que se inventa el ascensor en 1864, pero también el telefonillo. El telefonillo también fue básico para hacer el rascacielos, y es un invento también de este momento. El edificio más importante de Le Baron Genet es el Home Insurance Building, que es este que estoy proyectando, del que quedan imágenes, porque alguna foto en blanco y negro yo la he cogido coloreada, una visión más o menos real de cómo era el edificio, porque hoy día ya no existe. El muro estaba recorrido por una serie de vanos dispuestos de forma reticular, en retícula, así como si fuera una red. Este es uno de los aspectos que van a preocupar a los arquitectos que realicen rascacielos. Tratar de romper la monotonía que supone toda esa disposición reticular de los vanos, que no sean todos cuadrados. Por eso algunas veces pues se ponen elementos en medio de las ventanas, o se hace cada X tiempo a lo mejor un cambio de ventana y que haya alguna decoración en arcos, o decoraciones en las columnas, o cornisas cada X tiempo, para romper la monotonía del edificio, hacer algo que rompa el que el edificio quede demasiado, vamos a decir, aburrido. Para ello, pues como os he dicho, se varían los ritmos y las dimensiones, incluyendo voladizos, esas famosas cornisas que aparecen en muchas películas, sobre todo de cuando se van a suicidar. Henry Hobson Richardson es otro arquitecto, también se inicia en París y luego regresa a los Estados Unidos, y aquí va a ganar una serie de concursos. A partir de ese momento empieza a gozar de gran consideración como arquitecto. Va a estar también interesado en diferentes estilos, entre ellos, por ejemplo, el románico. Pero va a valorar en la arquitectura sobre todo la funcionalidad. Siempre pretendió que el edificio se adaptase a su función, para lo que se había diseñado el edificio. Su obra más importante son los almacenes Marshall, que son estos. También una foto, porque tampoco existe ya el edificio. Una obra que impactó a muchos arquitectos del momento. Es un edificio de 8 plantas, aunque aquí no se vea, agrupados en 4 zonas diferentes, mediante arcos de medio punto. ¿Vale? 8
8 plantas diferenciadas, ¿vale? Aunque parece más bajo de las 8 plantas que tiene. Y luego, pues, recordando esos inicios o esos gustos por el románico, pues sus arcos de medio punto. Todo luego recorrido con almohadillado rústico. El gran arquitecto de la Escuela de Chicago es Louis Henry Sullivan. Trabaja con Gini al principio y va a ser muy relevante para su formación. Un viaje que también va a hacer a París. Él es el arquitecto, pero en el siglo XIX el arquitecto se encarga de hacer que el edificio sea obra artística, es decir, más para lo plástico, pero el que impide que se caiga, el que diseña matemáticamente el edificio para sus estructuras, etcétera, son los ingenieros. Hoy día pasa algo parecido. Uno, que es el artista, que es el arquitecto, proyecta el edificio, y luego un ingeniero es el que tiene que llevar a cabo que ese proyecto sea realmente ejecutable. Esta contraposición entre estas dos figuras, ¿vale? Pues el ingeniero que va a ayudar a Louis Henry Sullivan es Dagmar Adler. Esta pareja, Sullivan-Adler, intentaron dar una personalidad figurativa a un edificio en altura, que es el caso del Auditorium de Chicago, que es sigue existiendo en este caso. Se cubre con elementos historicistas, vegetales, lo que lo aproxima, ya lo veremos, a la arquitectura del siglo XX del Art Nouveau. También en otros almacenes, los almacenes Carlson, por el contrario, hace ventanas apaisadas, un edificio de apariencia longitudinal, así como alargado, resaltando las líneas horizontales, permitiendo con esas amplias ventanas una mayor iluminación. Son plantas de menor altura, pero más iluminadas. En el edificio Wainwright, en San Luis, Missouri, Sullivan retomó la idea de Richardson del edificio en altura, concebido como una especie de columna. Incorporó una fila labor decorativa en la fachada de ladrillo rojo. Este edificio, para los que os gusta mirarme las caras mientras doy clase, con este edificio aprobé selectividad. Aprobé la oposición comentando este edificio de Sullivan. Así que me trae buenos recuerdos este edificio. Mirar la decoración arriba, las decoraciones que tiene aquí de estilo vegetales, y sobre todo luego en el friso superior, que están ahí, hay ventanas circulares, más o menos nos recuerdan a los tondos. O sea, ahí está luego esa decoración vegetal encima de las ventanas, ¿veis? Parecen arriba, en estas especie de pilastras gigantes que recorren el edificio, los pilares, arriba nos recuerdan a un campitel compuesto. Tras estos primeros edificios se van a plantear dos formas fundamentales de entender las fachadas dentro de la Escuela de Chicago, que va a dividir en dos mitades más o menos a la Escuela de Chicago. Una tiende a identificar el cerramiento exterior con la estructura, y lo que pretende es mostrar la estructura constructiva en los elementos exteriores. Se identifica así forma y función. Es decir, que no se preocupan por la decoración de la fachada, ¿vale? Y luego está la otra parte de la escuela, que intenta ocultar el armazón del edificio, sus vigas, sus pilares, con recubrimientos decorativos de raíces historicistas, edificios o rascacielos, pero que se escondan sus elementos sustentantes con los nuevos materiales a través de unas fachadas que nos recuerden estilos historicistas, ¿vale? En estas dos mitades más o menos va a quedar dividida la escuela de Chicago. Unos que les da igual en la fachada que se vean los elementos estructurales, y otros que pretenden ocultar esos elementos estructurales a partir de que en el cerramiento se decore con elementos de raíces historicistas, ¿vale? Bueno, pues aquí dejamos la arquitectura y en la próxima clase empezamos a hablar de artes plásticas, fundamentalmente de pintura.